Buenas noches, siendo las 7:01, vamos a esperar hasta las 7:05 para iniciar la clase y que se unan los compañeros. Hola, Jonathan, buenas noches. Amigo, vamos a esperar Buenas unos, noches. unos 3 minutitos más, ¿ya? Para empezar clases. Ok. Bueno, gracias, Jonathan, por tu puntualidad. Bueno, vamos a empezar la clase. Esperemos que después Christopher y Norris igualen y revisen la clase para que puedan justo rendir la prueba que corresponde a la clase del día de hoy. Bueno, el día de hoy nos toca nuestra quinta clase, penúltima clase ya de lo que es sistemas operativos. Y como siempre empezamos, voy a mostrarles prontito cómo está ya en la plataforma cargado el recurso, ¿no es cierto? Está cargada ya la presentación que nos sirve de guía para la clase. Y esta cuestión que está cargado también el cuestionario.
que tiene obviamente las 10 preguntas. Como siempre, ya saben, son 5 preguntas de verdadero y falso, 5 de selección de respuesta correcta y que tienen que ver justo con la materia. Entonces, con esto igual hacemos nuestro quinto cuestionario. Y el próximo lunes tenemos ya nuestra última clase, lunes 17, si no estoy mal, déjame ver. Sí, el lunes 17 tenemos ya la última clase de este primer semestre, de este primer ciclo, con lo que igual cargaríamos la clase 6, ¿no es cierto? El cuestionario de la clase 6 y el examen final. El cuestionario de la clase 6 es el mismo mecanismo, 10 preguntas, ¿no es cierto? Pero el examen final, ese ya van 20 preguntas, tiene una temporalidad de máximo 30 minutos, tienen 2 intentos y las 20 preguntas están construidas justamente sobre la base de los 6 cuestionarios que ustedes ya van a rendir para esa fecha. Entonces, el próximo lunes, con la bendición de Dios, terminamos el semestre ya con ustedes, chicos, ¿ya? Entonces, vamos por la clase del día de hoy. La clase anterior nosotros habíamos visto y habíamos revisado justamente lo que era la interfaz de usuario, ¿no es cierto? Vimos que la interfaz de usuario gráfica, que es básicamente la que hoy por hoy predomina en lo que son los sistemas operativos, ¿no es cierto? La interfaz gráfica de Windows, la interfaz gráfica en este caso del sistema MacOS, la interfaz gráfica de lo que es inclusive Linux, ya tiene su interfaz gráfica, y obviamente la interfaz gráfica de los dispositivos móviles, ¿no? Los teléfonos Apple, los teléfonos que funcionan con Android, las tabletas, igual. Entonces revisamos eso de ahí. Vimos también la interfaz gráfica, la que corresponde en cambio a la que es la línea de comandos, que básicamente es una interfaz que se usa más a nivel de lo que ya es administración de servidores. Eso es algo que vamos a ver ya el siguiente semestre con ustedes, justamente sistemas operativos para administración de servidores. Y es donde más se usa, en este caso, el sistema operativo con interfaz de líneas de comandos, el CLI, ¿no es cierto? Interfaz Line Command. Entonces, es donde más se usa esta interfaz gráfica. Y obviamente ya, como les digo, es por un tema de especialización para la gente que quiere administrar servidores. Vimos lo que eran las llamadas del sistema, como las llamadas del sistema son parte, ¿no es cierto? En este caso de la arquitectura de los sistemas operativos, donde básicamente la llamada al sistema lo que hacía es ser justamente encontrarse entre lo que es ya las aplicaciones y el sistema operativo. Y básicamente en la clase anterior también cerramos viendo lo que era, en este caso, la parte de los procesos, ¿no es cierto? Entonces ya entendemos toda la arquitectura, sabemos cómo funciona, cómo está el usuario dentro de la arquitectura, cómo funcionan las aplicaciones, el sistema operativo, el hardware y cómo se comunican, ¿no? Habíamos visto que es la interfaz de usuario, las llamadas al sistema, y en la clase 3 vimos lo que era justamente el kernel y los tipos de kernel. Entonces ahí nosotros ya entendemos y cómo funciona una arquitectura, ¿no es cierto? Y obviamente ya vimos lo que era el proceso. En la clase del día de hoy vamos a ver un poco más a profundidad lo que son los estados de los procesos para entender bien cómo funciona el tema del proceso como tal. Vamos a ver cómo funciona el tema de la multitarea. Vamos a ver justamente lo que les decía, que los procesadores por lo general pueden trabajar con un solo proceso a la vez, vale la redundancia con la palabra proceso, pero vamos a ver cómo funciona la multitarea. Y vamos a ver justamente qué son los hilos o threads, que es parte justamente del tema de la multitarea, ¿ya? Igual ya saben, cualquier consulta, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me avisan en lo que vamos avanzando la clase, ¿ya? En esta clase nos planteamos el objetivo, que básicamente es vamos a reconocer cuáles son los estados de un proceso, ¿no es cierto? Vamos a comprender cuál es el concepto en este caso de multitarea y vamos a diferenciar justamente qué es un proceso y vamos a ver qué es el hilo. Entonces vamos a ver qué es cada uno de esas partes que son muy importantes dentro de lo que es la arquitectura de un sistema operativo. Empezamos con los estados. El primer estado, que también lo habíamos visto, lo vimos de forma como que rápida en la clase anterior, es justamente el estado nuevo, ¿no es cierto? Habíamos visto que es donde se inician básicamente los procesos, ¿no es cierto?
lo que decíamos que es en esta clase, en este caso, una idea fundamental que va a ser importante para que ustedes entiendan en lo que es los estados de los procesos, está en cada uno de ellos una idea fundamental. Básicamente, un proceso no aparece instantáneamente. Antes de ejecutarse, debe pasar por una serie de pasos de preparación realizados por el sistema operativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se crea? Cuando nosotros creamos en nuestro computador, cuando nosotros hacemos que en el sistema operativo aparezca un proceso. Y es fácil, porque básicamente es cuando nosotros como usuarios, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar un programa, vamos a abrir una aplicación, por ejemplo, puede ser un Word, puede ser un PowerPoint, puede ser el mismo Teams, abrir para leer un PDF. Cuando abrimos el navegador, el Internet Explorer, el Chrome o el Firefox, el que ustedes utilicen, cuando abrimos nosotros una aplicación, ahí se genera y se inicializa un proceso. Ahí es cuando se crea un nuevo proceso. Ahí es cuando nosotros hacemos que el computador genere justamente un nuevo proceso. ¿Cuándo más? Cuando, por ejemplo, a través de una terminal nosotros ejecutamos comandos. Cuando nosotros ejecutamos acciones que justamente tenga que el computador ejecutar. Eso también nos ayuda a crear un proceso. Cuando se inicia un servicio, cuando hay, recuerdan que les había mostrado que, por ejemplo, tenemos los procesos, que son los que se levantan cuando nosotros inicializamos un programa, una aplicación que necesitemos, de los pues, procesos que básicamente se ejecutan en segundo plano, que no estamos viendo, pero igual se están ejecutando. Esos son los servicios del sistema. Cuando yo prendo un computador, de alguna forma ya el sistema operativo para que pueda funcionar correctamente necesita de que ciertos procesos se ejecuten justamente para poder trabajar, para poder mantener estable el servicio que la computadora nos tiene que brindar. Y también desde un proceso, muchas veces un proceso puede levantar y generar otro proceso. Entonces hay varias aristas, ¿no? Hay varios puntos desde donde se pueden generar procesos. Entonces, igual les voy a mostrar ahorita el administrador de tareas, ¿no es cierto? Que es aquí, al menos de Windows, cómo se ve y dónde se ve. Y aquí está lo que les decía, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las aplicaciones. Estas aplicaciones son las que nosotros como usuarios inicializamos para poder trabajar. Entonces, en mi caso, miren, tengo abierto el WhatsApp, tengo abierto el Teams, tengo abierto el Edge, tengo el explorador de archivos, también está abierto. El Acrobat Reader para ver los PDFs también está abierto. Y el administrador de tarea. Estos son los programas que generan procesos, ¿no es cierto? Que generan justamente que se esté consumiendo CPU, que se esté consumiendo memoria, que se esté consumiendo disco, en ciertos casos también la red, ¿no es cierto? El servicio de red. Son estos los que inicializa el usuario. Pero aquí miren, están los siguientes, los otros procesos, en este caso son procesos que se ejecutan en segundo plano y que son necesarios para que el computador trabaje. Entonces, cuando yo arranco el computador, muchos de ellos se levantan para poder justamente brindarme servicios. Y hay muchos que no consumen en cierto momento CPU, porque de lo que habíamos visto no necesita entrar dentro del proceso y dentro del ciclo de vida del proceso, y hay momentos donde no están ejecutando nada a pesar de que estén aquí visibles. Y de igual forma tenemos los otros procesos que son propios de, en este caso, del sistema operativo, del Windows. Entonces, miren, aquí básicamente me dice que Windows tiene 112 procesos que están trabajando para justamente permitirme a mí como usuario poder trabajar, ¿no? Y aquí están todos los que tenemos. Por lo general son hosts para tener levantados servicios. Por ejemplo, miren el servicio de red, ¿no es cierto? Ese es uno que necesitamos justamente por el tema del Internet. La aplicación de inicio de Windows, justamente para que el Windows se inicialice y funcione. Se levanta también por debajo el command, que por ahí podemos también utilizar y trabajar para justamente generar, levantar y ejecutar procesos dentro del computador. Y en fin, ¿no? 112 procesos de Windows y tenemos exactamente, dice que están 96 procesos en segundo plano que son de los servicios y aplicaciones, ¿no es cierto? Que pueden ser propios de, no necesariamente del sistema operativo, sino, por ejemplo, miren aquí HP, el Common Recovery, que es básicamente para poder hacer un punto de restauración cuando necesitemos una herramienta propia de HP, ¿no es cierto?
Entonces, esos son todos los procesos y esas son todas las formas en que un proceso se puede levantar. Ahora, ¿qué hace el sistema operativo cuando está en el estado nuevo, ¿no es cierto? Cuando un proceso empieza y se genera y se crea un nuevo proceso. En este caso, el sistema operativo lo que hace es varias situaciones. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que hace? Obviamente recibe una solicitud, ¿no es cierto? Recibe a través de la interfaz que estemos utilizando, en este caso interfaz gráfica, recibe la solicitud, ¿no es cierto? Yo voy y le doy clic, por ejemplo, al Chrome. Entonces, eso genera ya que se empiece a levantar un proceso, que un proceso vaya a estado nuevo. El sistema operativo recibe la solicitud, crea el proceso, genera lo que es el PSB, ¿no es cierto? Si habíamos visto, igual en esta clase vamos a ver eh, igual qué es lo que hace el PSB, ¿no es cierto? Porque el PSB es el que tiene el PID, que es básicamente el identificador del proceso. Ya vamos a ver más adelante. Genera la asignación inicial de recursos, verifica que el proceso que se está levantando tenga todos los permisos, es decir, que sea un proceso que está autorizado, que tenga permisos, que no sea un proceso que por alguna razón vaya a dañar el sistema operativo. Entonces, miren, 5 cosas que, por ejemplo, hace el sistema operativo solo para poner un proceso en estado nuevo. Y aquí está un poco más descrito justamente qué es lo que hace, ¿no es cierto? Lo que les decía, recibe la solicitud, ¿no es cierto? El usuario o algún programa solicita la ejecución de un proceso, paso 1. Paso 2, en este caso el sistema operativo crea el proceso, ¿no es cierto? Genera una nueva entidad de ejecución y esta entidad será administrada durante toda su existencia. Recuerden que el proceso, mientras esté dentro del ciclo de vida y no finalice, este proceso es administrado por el sistema operativo, ¿no es cierto? Y aquí está lo que les decía, genera el PCB, que básicamente en inglés es el Process Control Block o bloque de control de proceso. Es la estructura, este es como que eh, ¿qué puede decirse? El diagrama que tiene la información o en este caso el PCB es justamente eso, un bloque que tiene la información que va a tener el proceso durante esté levantado. Es decir, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene? Tiene el PID, ¿no es cierto? Que es el Process ID, Identifier, el identificador del proceso, que se acuerdan que les mostraba y les decía, mire, este es el número del PID del procesador. Va a tener siempre el estado actual, en este caso va a ser nuevo, va a tener los recursos que va a tener, que necesita que se asigne, ¿no es cierto? Información de la planificación y el registro del justamente el registro del procesador, es decir, cuándo va a entrar a trabajar en el procesador. Después de eso, viene justamente la parte que es la asignación inicial de recursos, ¿no es cierto? Antes de empezar a ejecutarse, el sistema operativo ya reserva de alguna forma recursos. En este caso, por ejemplo, determina cuánto es la memoria básica que necesita, qué espacio para estructuras internas debe tener, es decir, si voy a levantar un archivo, si voy a levantar una foto, un video, dependiendo, ¿no es cierto? La información de seguridad que es muy importante porque justamente necesito saber si ese proceso que se va a levantar tiene los permisos adecuados, va a ser solo de lectura, va a ser lectura y escritura, va a ser de actualización, va a ser, depende, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser ese proceso? Parámetros de ejecución, justamente que define dentro de qué es lo que va a ejecutar. Por ejemplo, si digo voy a abrir un Word, obviamente tiene que ocupar todos los recursos que Microsoft Word necesita para levantarse y poderse ejecutar. Luego hace la verificación de permisos, ¿no es cierto? Verifica si el usuario que está ejecutando tiene en este caso la autorización para ejecutar ese programa. Entonces, no sé si, por ejemplo, ustedes han visto que cuando más que todo cuando estamos en un entorno ya laboral, un entorno ya a nivel institucional, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que los computadores, por lo general, a los usuarios normales no les deja instalar programas. Y justamente tiene una razón, porque no necesariamente nosotros o vamos a tener siempre programas que sean permitidos por la institución. Entonces, en nuestro usuario, por ejemplo, el mío en mi institución, yo no tengo, a pesar de que soy de TICS, no tengo yo permisos para instalar programas. Si yo necesito instalar un programa,
por ejemplo, tiene que pasar por la revisión de seguridad informática, tiene que pasar por la revisión del oficial de seguridad. Si los dos dicen que el programa que yo quiero instalar no va a tener ningún problema y justifica dentro de mis actividades laborales, mandan una persona de soporte que haga la actualización. Entonces, el personal de soporte tiene el usuario y obviamente la contraseña que permite hacer esas instalaciones. Entonces, eso verifica el sistema operativo. Es más, si yo llevo un programa, aparte de que, por ejemplo, a mí no me dejan leer USBs dentro de mi institución, yo les digo, digamos, un supuesto no consentido que lleve una USB, pongo en el computador y le mando a ejecutarse, el sistema operativo me dice, oye, ingresa las credenciales del usuario que tiene permisos. Si ingreso las mías, va a decir, no, tú no tienes permisos, trata con otro usuario. Y ahí se queda un ciclo hasta que un ciclo infinito puede quedarse hasta que consiga que me autoricen y pueda justamente poner esa aplicación en mi computador. Ya. En este caso, el siguiente estado que nosotros vamos a revisar, creo que me salté una diapositiva si no estoy mal. Sí, justamente. Bueno, aquí básicamente era una definición del estado nuevo, ¿no? Entonces aquí vemos el ciclo en este caso, el ciclo de vida de un proceso, ¿no es cierto? Y siempre se empieza por el nuevo, ¿ya? Vimos ya cuáles son las etapas. El siguiente estado que vamos a revisar es el estado listo ready, que es el segundo estado. Es decir, si ya cumplo todo lo que el estado nuevo dentro de un proceso requiere que se cumpla para poder generar y levantarme un proceso, mi siguiente paso es y moverme justamente al estado listo. ¿Qué pasa en el estado listo? ¿Qué pasa que cuando el proceso ya ha sido creado correctamente? Ojo que también, como les decía, hay procesos que pueden no crearse correctamente. Y cuando pasa eso, el sistema operativo lo que hace es matar los procesos, o sea, darles de baja los procesos. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, a mí me suele pasar en el Acrobat Reader, cuando son PDFs muy pesados. Sí les ha pasado, ¿no es cierto? Que le dan doble clic y de repente están leyendo y ¡pac! Se cierra ese proceso. Entonces, eso es algo que suele pasar porque el sistema operativo está protegiendo justamente al computador, al sistema operativo, porque puede ser que esté con una sobrecarga a nivel de procesador, es decir, o a nivel de memoria. Es decir, digamos, estamos sobre el 100 del CPU y sobre el 100 de la memoria. Entonces, el sistema operativo suele y puede cerrar procesos en caso de que necesite para justamente no no dañar o no degradar el servicio del computador como tal. Recuerdan que justamente el sistema operativo, sus funciones es eso, ¿no? Garantizar la estabilidad, garantizar justamente la eficiencia, garantizar que justamente el sistema operativo trabaje bien con el hardware que tiene. Entonces sí suele pasar, por si acaso, sí hay momentos donde un proceso que quiere uno crear, o hay veces, no sé si les ha pasado que le dan doble clic a un programa y no arranca. Y de repente le vuelven a dar doble clic, no arranca y no arranca. Es justamente por eso, porque de alguna forma el sistema operativo está protegiéndoles a su computador justamente para poder arrancar. Y de repente nosotros cerramos más programas, ¿no es cierto? Se libera recursos, se libera RAM, se libera procesador, se libera memoria, la memoria permanente. Entonces, cuando pasa eso, el sistema operativo, si ven que después, por ejemplo, les deja abrir, después de eso ya les permite. Entonces, son cosas que pasan justamente con eso, con la finalidad de que el computador, el sistema operativo, el hardware con el que trabaja, básicamente les permita trabajar correctamente, ¿ya? Entonces, no es que vayan a pensar que está dañado o algo está pasando. Puede en ciertos casos sí, cuando necesita un tema de un chequeo de algún antivirus o algo de eso, ¿ya? ¿Qué pasa en el estado listo, en el estado ready? Básicamente, el proceso ya dispone, ¿no es cierto? Habíamos visto en la diapositiva anterior que ya dispone de ciertos recursos básicos, que son los que necesita para funcionar, pero todavía no tiene la asignación del permiso para entrar al procesador. Recuerden que cuando un proceso se ejecuta es cuando ya utiliza procesador, cuando ya utiliza justamente del gráfico de estas estadísticas que vemos aquí, cuando ya entra a trabajar con el CPU. Entonces, muchas de las veces la memoria RAM es la que está más alta porque tiene una fila de procesos, ¿no es cierto? Hablamos 93 y 112.
Hasta ahí hablamos de 100, 210 más 6, 216 procesos que en este caso están en cola esperando para utilizar el CPU, ¿cierto? Entonces, aquí recuerden, cuando está en estado listo y ready, todavía no puede utilizar el procesador, todavía no entra a utilizar CPU, debe esperar el turno. En este caso habíamos visto que es el scheduler, ¿no es cierto? O el planificador el que le asigna cuándo debe entrar. ¿Ya? Aquí, básicamente, cuando está en el estado listo, ready, el proceso está ya preparado. O sea, ya está, pero como se dice, como agua para chocolate, ya para empezar a ejecutarse este proceso. Y solamente espera la asignación de CPU, la asignación de procesador. ¿Qué es el estado ready ya como definición? Dice, es la condición en la que un proceso ya se encuentra preparado para ejecutarse, pero está esperando que el procesador esté disponible, ¿no es cierto? En ese momento, el proceso ya fue creado, tiene un PID, que es el Process Identifier, ¿no es cierto? Tiene memoria asignada, está registrado ya en el sistema operativo y espera ser seleccionado por el scheduler, el planificador, para entrar. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, del listado que vemos de aquí de los procesos que tenemos, entonces, miren, como no es alta la demanda de los programas, mi CPU, el procesador está al 4%, trabajo, no está trabajando mucho. Entonces, pero memoria sí, porque miren, todos estos procesos, a pesar de que sí le ven, por ejemplo, este tiene 3 megas de RAM asignada, pero no tiene CPU, es decir, no ha entrado todavía a trabajar. Entonces, tiene la RAM y por eso muchas de las veces la RAM se satura, porque tenemos, como les decía, los 216 procesos esperando, pero apenas tenemos unos cuantos, unos pocos que están básicamente transaccionando. Entonces aquí sí le ven, le ordené por CPU. Entonces miren, por ejemplo, ahí entra, sale el Teams, vuelve y entra por ahí el asistente gráfico, entonces se van moviendo, es dinámico. Pero esto pasa tan rápido, o sea, si se dan cuenta, pasa tan rápido que para nosotros seguimos teniendo como que la impresión de que se está ejecutando muchos procesos en paralelo, pero ya vamos a ver que no es así. ¿Ya? ¿Cuál es la idea fundamental en este caso para lo que es el estado ready? ¿No es cierto? Algo que debemos tener en cuenta, que es un estado en proceso listo, está preparado para trabajar, pero todavía no está utilizando CPU. Pilas con eso. ¿Qué hace un proceso mientras está en este estado, ¿no es cierto? Mientras espera CPU, básicamente el proceso entra en una cola de procesos listos. O sea, hay una cola, o sea, los que están aquí encolados, si ven, y que en este caso porque no están encolados porque básicamente no requieren que se ejecute, o sea, no hay la aplicación que llame ese servicio. Por ejemplo, si yo inicializo, digamos, el programa de la impresora, denme un ratito, le voy a inicializar para ver cómo sube. Por ejemplo, el Epson Scan, ¿ya? Voy a inicializar también el Visual Studio. Y por ahí, uno que sabe consumir full recursos del PGAdmin, este programita lo vamos a utilizar cuando estemos viendo bases de datos. Ese vamos a utilizar con ustedes. Entonces aquí arrancamos, ¿no es cierto? Entonces, miren, de repente se acuerdan que tenía mi CPU solamente como que al 8, al 7%. Miren, entonces, por ejemplo, aquí ya voy arrancando, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, miren, ya se levantó Python, Python se levanta con el Visual Studio Code, se levantó el PGAdmin y sube el consumo, ¿no es cierto? Y la memoria también, ¿se acuerdan que la memoria estaba en el 80, 85, creo que llegaba, pero miren, ahorita estoy al 91. Y miren, inclusive el tema de disco va utilizando más, ¿no es cierto? Porque justamente está buscando, está revisando. Y son todos los procesos, miren, aumenta la cola, ¿no es cierto? Y se empiezan a ejecutar todos los procesos. Acá todavía ya se levantó la base el Postgres que es para trabajar con bases de datos. Eso ya lo utilizamos con ustedes los siguientes semestres para ver bases de datos 1 y bases de datos 2. ¿Ya? Entonces ahí los procesos, miren, tengo una cola de procesos, si ven. Bueno, entonces, esa cola de procesos empieza a trabajar, es decir, más, si abro más programas y hago que justamente lleguen a subirse la cantidad de CPU, es básicamente la cola, es como van entrando, como van saliendo. Y si ven cómo aquí dinámicamente se mueven, ¿no? Viene el host de servicio, Kaspersky, Lab Launcher, algo de estar haciendo por el Kaspersky, Microsoft Teams, miren, ¿no es cierto? Entonces, el Microsoft Teams entra y sale muchas veces de lo que es justamente esto por lo que estamos utilizando. Y como les vuelvo y les repito, esto pasa a una velocidad increíble que nosotros es como que sentimos que todos los programas que están abiertos los podemos ejecutar en paralelo.
Entonces, ¿qué es una lista? ¿Qué es la cola de procesos? Es una lista organizada por el sistema operativo que contiene todos los procesos preparados para ejecutarse. Es esta cola que vemos nosotros acá, ¿ya? En este caso, ¿por qué los procesos se dirán, ¿por qué esperan? O sea, ¿por qué no se ejecutan? Y eso es algo que ya lo hemos hablado en la clase anterior. Es básicamente porque recuerden que el hardware que nosotros tenemos no es pues hardware ilimitado. No es que yo tengo, que bestia, 3, 4 CPUs en mi computador, ¿no es cierto? Muchas de las veces tenemos un solo CPU y vamos a ver que hay CPUs que básicamente tienen núcleos y si tienen varios núcleos, los procesadores pueden hacer como que multitareas, ¿no es cierto? Pero justamente el CPU, como dices, es un recurso limitado, ¿no es cierto? Aunque una computadora tenga un CPU con varios núcleos, siempre va a haber más procesos que justamente procesadores disponibles. Entonces, miren, por ejemplo, una computadora que tiene un CPU de 4 núcleos, es decir, como que puedo dividir mi procesador en 4 pedacitos, en 4 subprocesadores. Imagínense, aquí nomás hacíamos cuenta, ¿no? 216 procesos, una computadora que solo estamos en este rato utilizando para Teams, ver las presentaciones y por ahí, por ejemplo, abrimos programas para ver cómo crece el rendimiento. Pero tenemos 216, entonces imagínense, 4 núcleos para 120 procesos activos, o sea, no vamos a poder, o sea, tendría que tener, para atender todos los procesos de forma paralela, tendría que tener o bien sea 120 CPUs en este caso, o un CPU que tenga 120 núcleos para poder justamente subdividir todo esto. Entonces, por eso existe, por eso justamente es porque deben esperar y por eso al mismo tiempo se maneja la cola de procesos listos, por eso no se maneja eso. ¿Qué es lo que hace el scheduler? Que habíamos visto justamente la clase anterior un poco de lo del scheduler. El scheduler o el planificador básicamente es el que se encarga, es el componente que se encarga de decirle, ¿no es cierto?, que es parte del kernel, donde básicamente le dice al sistema operativo cuál es el proceso que va a utilizar el CPU, ¿no es cierto? Entonces te dice, ¿qué proceso entra? Es decir, ve el PID y le dice, ok, con el Process Identifier te dice, ok, el PID que tiene el 1 entra, el PID que tiene 200 entra, el PID que tiene el 2000 entra. Y ahí se ejecuta. Y le dice cuándo comienza a ejecutarse y cuánto tiempo utiliza. Básicamente esto suele ser, chicos, cuestión de milisegundos. O sea, son espacios de tiempo muy tan rápidos que son más rápidos que un parpadeo. O sea, ustedes parpadean y dentro de ese parpadeo ya pasaron 10 cosas, 10 milisegundos, y se ejecutaron 10 cosas a la vez. O sea, esa es la velocidad con la que se maneja básicamente el tema este de los procesos, cómo se ejecutan, ¿ya? Vamos a ver el siguiente estado del proceso, que en este caso justamente es el estado de ejecución, es el running. Cuando ya se está ejecutando, es el tercer paso, ¿no es cierto? Ya pasé por nuevo, estuve listo, ¿no es cierto? Pasé al estado listo y aquí ya tenía una asignación básica de lo que voy a hacer, de lo que necesito para ejecutarme. Y básicamente cuando un proceso pasa de estado listo a ejecución, es cuando el scheduler le dijo, ya te toca, éntrale y consume en este caso CPU. En este caso, básicamente, ya nosotros estamos trabajando y son justo los procesos que están acá, en esta primera fila. Esos son los procesos que ya están ejecutándose, los que están consumiendo CPU. Entonces aquí sí vemos cómo va variando, ¿no? De repente vemos que tengo 10, de repente vemos que puedo tener 5, de repente tengo 20. Entonces, esos son los procesos y eso les vuelvo y les repito. O sea, no sé cuántos núcleos tiene mi procesador, pero seguro no llega a tener 10 núcleos. Entonces, miren, o sea, tengo 10 procesos que se están ejecutando y por eso les digo que es increíble la velocidad a la que se ejecutan, porque básicamente yo sigo sintiendo como que estuviera haciendo temas en paralelo, ¿no es cierto? Aquí es la única vez y cuando está en estado de ejecución o running, es el único estado donde se usa CPU. O sea, no hay otro. O sea, aquí no hay, si estoy nuevo, listo, finalizado, espera, no utilizo yo CPU. Solo aquí es donde yo estoy dentro del procesador. Solo en este estado es cuando un proceso está consumiendo CPU procesador.
Entonces, ¿qué nos dice la definición justamente del estado listo ready? Dice que es la condición en la que un proceso ya se encuentra preparado para ejecutarse. eh, Creo que esta es la de ready. Perdón, creo que, no le copié bien esta parte de aquí. Bueno, pero básicamente es cuando ya se está ejecutando. Ya le voy a corregir la presentación aquí. Esto de aquí no le paren bola. Ya le voy a corregir, ¿ya? Pero básicamente es cuando ya se está ejecutando, básicamente cuando ya estoy eh, consumiendo. Por eso justo la idea fundamental dice, ¿no es cierto? Es el único estado donde el proceso realmente está trabajando y produciendo resultados. Es decir, ningún otro estado eh, que tengo, que son apenas en este caso 5 estados, en ningún otro estado se producen resultados, en ningún otro estado estoy trabajando. Por lo general, en nuevo, en listo, yo estoy esperando justamente que se me asigne, pero no hago nada. Solo cuando ya tengo asignado CPU, ¿no es cierto? Solo cuando ya el scheduler, como dice aquí, determina que es tu turno, te asigna CPU, cambias de ejecución y empiezas a procesar instrucciones. En este caso, por ejemplo, cuando rayo, ¿no? Cuando estoy moviendo, si dejo de mover, por ejemplo, el cursor, recuerden que el cursor también consume recursos, ¿no es cierto? Si yo dejo de mover el mouse, si dejo de mover el cursor, ahí, por ejemplo, entro en un estado de espera. Entonces no hace nada, está esperando que yo mueva a la izquierda, a la derecha, que dé clic o algo. ¿No es cierto? Entonces ahí estoy esperando, no estoy produciendo, no estoy haciendo nada, pero si yo empiezo a mover y empiezo a rayar, es cuando recién en los intervalos de tiempo que en este caso el scheduler me asigne procesador, ¿no es cierto? Ahí va a ser cuando estoy realmente trabajando y se puede evidenciar, ¿no? Si le doy clic y empiezo a rayar, empiezo a hacer cosas, entonces ahí estoy generando un resultado, ahí estoy justamente produciendo lo que yo necesito hacer. ¿Qué pasa durante en este estado? ¿Qué pasa con el proceso? Básicamente es cuando yo les decía al inicio de la clase, ¿no? Abrimos una aplicación, pedimos que se realicen cálculos matemáticos en Excel. Cuando estoy reproduciendo un video, miren, cuando ejecuto código fuente, cuando proceso imágenes, cuando muestro pantallas, ahí es justamente en el estado que se está ejecutando. Ese es en el estado que justo como dice está en ejecución en running. Estoy viendo resultados. ¿Qué recursos utilizo cuando estoy en el estado de ejecución, en el estado running? Básicamente estoy utilizando, ¿no es cierto?, CPU, que es lo principal. Esto es lo que caracteriza a este estado. Es cuando yo ya tengo asignado CPU, ¿no es cierto? Y aquí ejecuto instrucciones. Si por ahí necesito utilizar memoria RAM, que sí se suele utilizar bastante, almaceno datos temporales. Por ahí si necesito caché, también puedo tener caché, puedo tener justamente cuando hago navegación. Con ustedes vamos a ver cuando veamos en este caso redes más a fondo, porque con ustedes vimos fundamentos de redes, ahí vamos a ver cómo funciona la caché. Y si necesito, ¿no es cierto?, archivos, puedo leer, puedo escribir, ¿no es cierto?, cuando sea necesario. Por ejemplo, en este caso estamos leyendo. Y de alguna forma, cuando yo muevo el mouse, cuando yo rayo con el mouse, estoy también escribiendo, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo mi usuario permitido rayar. Por eso, cuando yo cierro, trato de cerrar este PDF, me pregunta si es que quiero o no guardar la información. Entonces, ese es el estado running, ¿no es cierto? En este caso, puede haber muchos procesos en ejecución. Vamos a seguir chequeando aquí un poco más. Aquí muchas de las veces depende del hardware. Ya vamos a ver por qué. Porque, por ejemplo, un procesador con un solo núcleo, eh, normalmente un proceso puede utilizar un CPU en el CPU por instante, ¿no es cierto? Aquí todo va a ser en cola. Es decir, va a tener una cola más larga, ¿no es cierto? Todos mis procesos van a estar enlistados, van a estar en fila, esperando justamente que el scheduler les asigne y les seleccione para que puedan utilizar CPU. Aquí, por ejemplo, no vayan a pensar que el scheduler cumple la función de ir asignando un formato que se llama FIFO, First In, First Out, primero que entra, primero que sale. No, aquí el scheduler tiene la capacidad de justamente determinar qué proceso es prioritario, qué proceso yo necesito justamente ejecutar para poder hacer que funcione el computador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, imagínense que yo tenga que esperar para rayar, ¿no es cierto? Que tenga que esperar para dibujar,
Entonces sería como que tendríamos que hacer pausas, esperar que me dé turno el scheduler. No, aquí el scheduler, como les digo, trabaja asignándose justamente de la forma prioritaria, o sea, da prioridad de acuerdo a la necesidad del sistema operativo. ¿Existen procesadores con varios núcleos? Sí, existen procesadores con varios núcleos, ¿no es cierto? Y si tengo varios núcleos, podría ejecutar varios procesos simultáneamente. Pero ojo, como vemos, ¿no es cierto? Tenemos 200 procesos en ejecución, 120 procesos en ejecución. Si tenemos eso, igual necesitamos la lista de espera, ¿no es cierto? Igual no es que existe 100% el tema de la simultaneidad, de ejecutarse todo simultáneamente, porque igual tengo que hacer cola. Y vuelvo y repito, el tema de la velocidad es lo que aquí justamente nos permite tener eso de ahí. Lo que les decía, ¿por qué parece que todo funciona al mismo tiempo? ¿No es cierto? Como dice, incluso cuando existen muchos más procesos que núcleos, ¿no es cierto? El sistema operativo básicamente cambia rapidísimo entre ellos, ¿no es cierto? Y esto se conoce y es un mecanismo que tiene un nombre. Se llama el cambio de contexto o context switching. Es básicamente donde nosotros tenemos y se llega a generar por la velocidad de asignación del scheduler, ¿no es cierto? Que te doy 10 milisegundos, te quito el siguiente 10 milisegundos, del siguiente 10, si necesitas 20 milisegundos, ¿no es cierto? 5 milisegundos, ya ejecutaste, salte, cambio. Y justamente esto es lo que aquí, sobre la base, lo que trabaja el scheduler, ¿no es cierto? Entonces trabaja sobre el context switching o el cambio de contexto, ¿no es cierto? Y trabaja sobre esto, y aquí es donde nosotros tenemos justamente la percepción de que todo trabaja en paralelo, que es la percepción justamente de cómo que estuviera trabajando y simultáneamente todo. Aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiempo permanece un proceso ejecutándose? Por lo general es muy poquísimo tiempo, ¿no es cierto? El scheduler, que es el que se encarga justamente de eso, asigna pequeños intervalos de tiempo. Y ya a nivel si se quiere saber cómo se denominan, son los quantums o time slice, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, tras estos pedidos, estos periodos de tiempo de los quantums o los pedacitos de tiempo, time slice, básicamente el sistema operativo reasigna la CPU a otro proceso. Es decir, le reasigna otro proceso CPU rapidísimo para que pueda ejecutarse. Entonces, es tan rápida la velocidad de ejecución de los procesos que básicamente, insisto, tenemos la idea de simultaneidad. Pueden cambiarse desde este estado de ejecución a a otros estados? Sí. O sea, en este punto es donde suelen poder cambiar a otro estado los procesos. Por ejemplo, si un proceso se está ejecutando, ¿no es cierto? Puede primero continuar ejecutándose si es que aún tiene justamente la asignación del CPU, ¿cierto? La otra es que puede pasar espera si es que necesita algún recurso externo. La otra es que puede volver a listo, ¿no es cierto? Cuando termina su tiempo de CPU asignado, puede pasar a listo porque quizás necesita otra vez volverse a ejecutar. Y la opción 4 es que tiene que finalizar. O sea, la siguiente opción es justamente que ya haya finalizado y que devuelva los recursos que tiene. Entonces, de aquí, desde que ejecución, nosotros siempre vamos a ver que tengo la opción de seguirme ejecutando, ¿no es cierto? Sigo ejecutándome, estoy aquí, hasta que diga, ok, finalicé lo que tenía que hacer, es decir, por ejemplo, cerré Word, entonces finalizo el proceso, se cerró Word correctamente, guardé el archivo, cerré, ¿no es cierto? Se cierra Word y se libera. La otra es, como les decía, paso a un estado de espera, ¿no es cierto? Y aquí puede que esté esperando que, por ejemplo, necesite un archivo. Es decir, yo estoy abriendo Word y necesito que el sistema operativo busque un archivo que necesito abrir. Ahí me quedo en espera. Pero ojo, yo de espera, aquí es muy importante, no puedo venir directo acá a ejecución. Esto de aquí no existe. Yo de aquí, cuando estoy en estado de espera, ojo que esto no existe, sí o sí, siempre tengo que venir del estado de espera a ponerme en listo. Y después, obviamente, seguir todo el trámite que ya se hizo anteriormente para poderme ejecutar. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el estado de espera? ¿Qué es el estado waiting o blocker, no es cierto? Entonces, nosotros aquí, por lo general, es cuando un proceso ya no puede utilizar el CPU de manera continua, ¿no es cierto?
y necesito justo lo que les decía, información o recursos externos, ¿no es cierto?, para ejecutar mi trabajo. Supónganse, soy un navegador, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo ya vengo en ejecución y me estoy ejecutando y de repente necesito que se empiecen a cargar justamente páginas web que no están almacenadas en la caché. Como no está almacenado en la caché, yo necesito que se empiecen a descargar las cosas y mientras se hace esa descarga, la navegación pasa a estado de espera. Entonces, aquí te dijeron, ok, ¿te vas a ejecutar en el navegador? Sí, pero necesitas, qué sé yo, de videos, necesitas de que se descargue justamente imágenes, que se descargue texto. El scheduler te dice, oye, sal de aquí y ponte a esperar hasta que tengas todos los recursos que te han faltado para poderte ejecutar. Entonces, cuando ya se carga todo, otra vez el scheduler le dice, oye, entonces pasa listo, quédate en estado listo y espérate que te asigne otra vez CPU para que te ejecutes, ¿ya? Entonces, aquí es cuando temporalmente se detiene un proceso, pero igual es imperceptible para nosotros, ¿no es cierto? Hasta que tenga justamente todo lo que necesita para ejecutarse. ¿Cuál es la definición en este caso de cuando un estado está en este proceso? Dice, un proceso se encuentra en estado en espera cuando no puede continuar su ejecución, ¿no es cierto? De forma inmediata, porque depende de algo externo, o sea, le falta algo más a este proceso para ejecutarse. Mientras estás en espera, ¿se acuerdan que nos decía parte de ejecución? Solo en ejecución se está utilizando CPU. Aquí deja de utilizar CPU. De hecho, aquí la ventaja es que conserva temporalmente los recursos. Es decir, por más que yo tenga justamente que volver a estado listo, acuérdense que la valoración de recursos iniciales se hace en el estado nuevo. Y tampoco un estado en espera puede volver a un estado nuevo. Es decir, no puede venir acá. O sea, esto tampoco pasa. El estado de espera siempre va listo. ¿Qué más? Permanece y obviamente mientras no finalice va a seguir administrado, ¿no es cierto? Porque va a tener su PCB todavía. En este caso, este proceso va a tener su PCB y dentro del PCB va a estar el PID, ¿no es cierto? Como va a estar todavía con esta asignación porque el proceso sigue vivo, ¿no es cierto? Dentro del ciclo. Entonces va a tener todavía y va a mantener justamente sus recursos y se va a mantener administrado por el sistema operativo. Es decir, el sistema operativo todavía está a cargo de ese proceso. Y espera justamente que ocurra un evento específico, es decir, que le digan, ok, ya tienes el archivo de texto, ya tienes los recursos para justamente que se haya encargado la página web. Entonces, ok, ese es el evento que se desencadena para que de listo vuelva a pasar a ejecución. La idea fundamental, como los otros estados, justamente en este estado el proceso no está terminado, simplemente está pausado temporalmente hasta que pueda continuar, ¿no es cierto? Y vuelvo y repito, y perdón que sea cansón, esto pasa en cuestión de milisegundos, pasa, pero es rapidísimo, ¿no es cierto? Aquí, ¿por qué, por ejemplo, vamos a ver, debe esperar un proceso, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que, por ejemplo, después del procesador, todos los recursos son algo más lentos, ¿no es cierto? El acceso al disco duro o al disco de estado sólido, la descarga de información de Internet, ¿no es cierto? La respuesta de una base de datos, la impresión de documentos, entradas de datos del usuario, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos que hacer todo esto que está aquí, eso que es mucho más lento que el procesador, ¿no es cierto? Ahí es cuando se pone en espera. Por ejemplo, si yo abro una página web y voy a una página web que me tengo que, por ejemplo, registrar, ¿no es cierto? Vamos a ver estos de aquí que en algún rato estaba haciendo algo de trading. Entonces, por ejemplo, vengo acá y digamos, yo tengo que ir a la parte ¿cómo se llama? En esta parte de registrarme. Déjame ir al homepage. Aquí, por ejemplo, pongo Get Started y aquí voy a poner un sign up. Entonces, miren, cuando aquí ya me empieza a pedir información, cuando yo le digo, ok, voy a hacer un registro, ¿no es cierto? Aquí, mientras yo no ingrese información, por más que esté cargada la página web aquí, está en estado en espera. ¿Por qué? Porque básicamente está esperando que ingrese mi email y un password, ¿no es cierto? Que le dé check en I'm no robot y le ponga create account. Entonces, aquí es cuando estoy en un formulario, por ejemplo, aquí el navegador está en espera. A que yo termine de ejecutar esto, de llenar estos formularios y pueda justamente continuar. Entonces, mientras esos recursos no responden, ¿no es cierto? Entonces no tiene sentido, por ejemplo, en este caso, que estén dentro del procesador. Y por ejemplo, si vemos acá
en la lista de procesos, ¿no es cierto? Aquí es lo que está todo en cero, ¿no es cierto? No tiene sentido que estos estén ocupando procesador, por eso mi CPU está entre el 10 y 6 por 5, del 5 al 10%. Entonces, miren, así es como funciona esto, así es como trabaja, ¿no es cierto? Y así es como está dentro de esto. ¿Cuáles son las situaciones comunes justamente que generan que esté el estado en espera? Básicamente, la espera de leer un archivo, ¿no es cierto? Por lo que les decía, Word necesita abrir un documento que está en el disco duro, en el disco de estado sólido. Entonces, ese tiempo de búsqueda, mientras busca Word, se deja de procesar Word y más bien empieza a trabajar, por ejemplo, el gestor de archivos. Y el gestor de archivos empieza a buscar el archivo para decirle Word, oye Word, aquí está el archivo que buscabas. Cuando necesitamos esperar datos de Internet, ¿no es cierto? Cuando nosotros abrimos, en este caso Chrome, el navegador se queda en espera mientras justamente el servicio de Internet, el servicio de red empieza a hacer todas las conexiones que tiene que hacer para descargar lo que es la página web, el texto, videos, imágenes, lo que salga en la página web. Cuando necesitamos esperar una impresora, ¿no es cierto? Si nosotros necesitamos volver a imprimir un documento, ¿no es cierto? Mandamos imprimir y mientras se imprime el documento, muchas veces se libera el CPU, o sea, mientras esté imprimiendo porque está ejecutando en este caso la impresora. Cuando esperamos que una base de datos responda, ¿no es cierto? Cuando hago una aplicación, cuando yo desarrollo algo y justo necesito en este caso, por ejemplo, que la base de datos de esta que es la Postgres y un ejemplo que estamos trabajando con el grupo de tercer semestre. Entonces, por ejemplo, mientras mando a hacer la consulta, les voy a generar solamente como ejemplo esta consulta. Mientras yo mando y ejecuto esta consulta, ese pequeño espacio de tiempo que se demoró 169 milisegundos en ejecutarse, mientras esos 169 milisegundos de espera de ejecución, esto pasó en estado de espera. Entonces, esto dejó el PGAdmin de utilizar CPU mientras contestaba. Entonces, así es como funciona el tema del estado de espera. Y básicamente las entradas del usuario, cuando nosotros necesitamos justo eso, llenar un formulario, ¿no es cierto? Si yo me quedo ahí en el Acrobat Reader quieto, sin mover el cursor, sin rayar, sin ir a hacer eso, en este caso, por ejemplo, el Acrobat Reader deja de usar CPU hasta que vuelva a usar y empiezo a mover todo esto y a rayar, ¿no es cierto? Así es como funciona. En este estado de espera, ¿qué es lo que pasa con la CPU, no es cierto? Entonces, aquí eh, el tema de la CPU no está esta no es una característica muy importante mientras espera. Cuando está en el estado de espera, no consume CPU de manera activa y permite que otros procesos se utilicen. Es decir, el scheduler te dice, ok, tú mientras no te rayen, mientras no escribas, mientras no ingreses, ¿no es cierto? Inclusive hablando en el Word. Si yo hablo un Word puede levantarse, ¿no es cierto? Y mientras no escriba, que ese es el trabajo de un Word, ¿no es cierto? Ahí mientras yo abro un archivo, todo eso, el Word está funcionando. Pero si yo dejo de escribir, aquí está esperando que haga la entrada yo como usuario, entonces si estoy escribiendo, está utilizándose el Word en ese instante. Pero si yo dejo de escribir y se queda ahí, entonces sigue esperando, ¿no? Que siga, que haga algo, o sea, que guarde, que sé yo, que inserte algo, está esperando. Mientras espera y ya no haga nada, el Word deja de consumir en este caso y pasa en espera y empieza a liberarse justamente los recursos para otro proceso. En este caso, estoy utilizando los recursos para lo que es el de aquí. ¿Qué hace el sistema operativo, no es cierto? Cuando estamos en el estado de espera, ¿no es cierto? Guarda el estado, ¿no es cierto? Conserva la información necesaria, libera CPU y permite que se ejecuten otros procesos y monitorea el evento esperado. Entonces, es decir, está chequeando y dice, ok, tú, Chrome, para ver justamente YouTube, necesitas que se cargue la información desde la página de YouTube. Entonces, yo estoy chequeando. Y cuando ya veo que en este caso le digo, ok, ya está descargado todo. Entonces, como se acuerdan que estaba, en este caso, estaba aquí en espera, te dice, ok, ya llegaste, tienes todo lo que necesitas, te vas a listo. Vienes a listo y aquí esperas que justamente te diga, ok, vuélvete a ejecutar. Entonces, aquí es cuando vuelvo a ejecutarme. ¿Ya? Perdón, chicos. ¿Qué pasa cuando el estado de lo que les decía, ¿no? El evento espera se completa. Cuando el recurso solicitado ya está disponible, ¿no es cierto? Pasa
Y lo que les decía, es lo único que puede hacer. Pasa del estado de espera al estado listo. No pasa directamente al estado en ejecución. No vuelve directamente a ejecución. Primero debe ponerse a la cola, esperar que el scheduler le asigne CPU y se pueda trabajar. Y este ciclo puede repetirse varias veces. O sea, un proceso puede estar justamente, voy a adelantarme acá a esta diapositiva, un proceso puede estar en este ciclo, ¿no es cierto?, de ejecución, espera, listo, es decir, venir de acá, pasarse para acá y venir acá. O sea, en este ciclo, un proceso puede estar indefinido mientras esté prendido el computador y mientras yo esté trabajando. Entonces, muchas veces pasa, ¿no? Que estoy navegando, vengo acá, perdón, abrí sin querer el Chrome. Entonces estoy acá, ¿no es cierto? Hago algo, vengo a alguna consulta, hago una consulta justo en el navegador o Copilot, le hago una consulta, reviso, copio y le dejo ahí, me vengo a Word, entonces ahí se queda esperando, después digo, no, otra vez necesito justamente el tema del navegador, del Google, en este caso que le abrí al Chrome. Entonces, ahí es justamente cuando entra en ese ciclo de ir y venir y venir. ¿Cuándo deja de funcionar? Básicamente, si es que yo cierro Google Chrome, ¿no es cierto? Ahí deja de funcionar y dejo de consumir. Si vuelvo a abrir y necesito otra vez navegar y todo eso, se repite ese ciclo. Pero si vuelvo a abrir, por ejemplo, no vayan a pensar que si es que, por ejemplo, ahorita le abrí al Google Chrome, ¿no es cierto? Este proceso tiene ya un PID. Este proceso tiene un Process Identifier, un identificador de proceso único. Si yo cierro, en este caso, el Google Chrome, si le vuelvo a abrir, ya tengo otro PID. Me cambia por un nuevo PID. Es decir, cada vez que yo cierro y abro procesos, ¿no es cierto? Abro, cierro programas, que es lo que el usuario suele hacer. Cada vez que se abre un nuevo programa, se genera un nuevo PID, por más que sea el mismo programa, chicos. Pilas con ese dato, ¿ya? Entonces, después, obviamente, este ciclo, como les decía, se repite varias veces y puede mantenerse ahí. ¿Y cuál es el siguiente y último ciclo que nosotros vamos a revisar justamente de los estados de un proceso? Es el estado finalizado o terminate. ¿Qué pasa en el estado? Entonces, ¿qué pasa aquí cuando llega un proceso a un estado finalizado? ¿No es cierto? Entonces, cuando por lo general nosotros dejamos de usar, ya cerramos básicamente, no cuando dejamos de usar, cuando nosotros cerramos un programa, ¿no es cierto? Cuando finalizamos justo algo que nosotros mandamos de ejecutar, ahí es cuando deja de existir un proceso. Ahí es cuando el sistema operativo dice, ah, ya esto de aquí se acabó, no lo está utilizando. Si es que es un programa, se va y se queda guardado ahí en el disco. ¿Se acuerdan que les decíamos que los programas, justamente para distinguir entre programa y proceso, les decía que un programa es algo que está aquí en el disco, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a archivos de programa y está ahí. Por ejemplo, tengo 7zip, el Adobe, Epson, ¿no es cierto? Google, HP. Ahí tengo un montón de programas y programas que están ahí y pueden permanecer años sin toparse, ¿no? Y mientras yo no les llame, siguen siendo un programa que está almacenado en el disco fijo, en este caso en el disco de estado sólido que tiene mi computadora, aunque hay equipos todavía con discos duros, ¿ya? Entonces, pasa el programa y se queda guardado ahí y se acabó de ejecutar, deja de usar procesador, deja de usar memoria RAM y todo eso, ¿no es cierto? Aquí dice, cuando un proceso termina su trabajo o es cerrado por el usuario, ¿no es cierto? El sistema operativo libera todos los recursos. Ojo que libera aquí CPU, RAM y básicamente si es que tenía servicio de red, libera el servicio de red. Todos los servicios que haya tenido un proceso para ejecutarse son liberados en ese instante. Entonces, básicamente, el estado finalizado representa la etapa en la que el proceso cumplió su objetivo. Es decir, el proceso ya terminó, tenía que ejecutarse y cumplió lo que tenía que hacer, sea porque yo lo cierre o porque el sistema mismo le indique que ya era el tiempo de que tenía que ejecutar lo que tenía que ejecutar. Por ejemplo, cuando mandamos a hacer una impresora, ¿no? Se han visto que aquí le sale justamente que se llama el visualizador de eventos de impresión. Entonces está imprimiéndose, este visualizador está activo por debajo sin que lo veamos hasta que termine de imprimir. Entonces termina de imprimir y le dice, ok, tú ya te puedes morir porque ya mandó y salió tu impresión y se ejecutó. Entonces cierra ese PID y se acaba. Entonces cierra el PID, el PCB, todo eso.
¿Cuál es la definición justamente del estado, en este caso, del proceso? O sea, ¿cuál es la definición? Un proceso se encuentra en estado finalizado, terminate, cuando ha completado todas sus tareas y ya no necesita continuar ejecutándose. ¿Qué pasa en ese momento? El proceso deja de usar la CPU, libera la memoria RAM utilizada, ¿no es cierto? Cierra los archivos y recursos abiertos y se elimina de la lista de procesos activos. Es decir, aquí es cuando se acuerdan que decíamos que cuando empieza el proceso va a tener un PCB que va a estar administrado por el sistema operativo mientras esté con vida, ¿no es cierto? Entonces, mientras esté aquí utilizándose, el sistema operativo va a estar hecho cargo de esto. Pero cuando ya termino, cuando cierro, cuando cumple el proceso la necesidad para la que fue creada, básicamente el sistema operativo elimina este PCB. Y acuérdense que dentro de este PCB venía el PID. Entonces se elimina el PID, se elimina todo. Es decir, es como que para el sistema operativo nunca existió. Por eso les decía que yo puedo abrir 100 veces el Google Chrome, ¿no es cierto? Abrir, cerrar, abrir, cerrar 100 veces. Esas 100 veces va a tener un PCB diferente. O sea, quizás coincida en la cantidad de memoria RAM que le asignas, quizás coincida en que necesita el servicio de red. Por ahí si necesitas imprimir, quizás coincida que utiliza ese servicio de impresión. Pero lo que no va a coincidir jamás es el tema del PID, porque el PID es único por cada proceso. ¿Ya? En el estado finalizado, ¿cuál es la idea fundamental? Básicamente, un proceso finalizado ya no realiza ninguna actividad dentro del sistema, es prácticamente murió. O sea, se acabó y ya dejó de existir. ¿Cómo llega un proceso al estado finalizado? Básicamente existen algunas formas. La primera, una finalización normal, que básicamente ocurre cuando el proceso completa exitosamente su trabajo, es decir, cuando el programa que necesitaba realizar un cálculo lo hizo y muestra el resultado, ¿no es cierto? Un cierre de usuario, cuando el usuario yo digo, ok, voy a cerrar la aplicación porque lo que necesitaba hacer ya se acabó. Entonces yo cierro Word, cierro Google Chrome, Visual Studio. Cuando yo cierro, esa es otra forma. Y una finalización por error, que también suele pasar, y lo que les decía es, por ejemplo, cuando te sale el típico, el programa no contesta, quieres esperar que conteste o cierras el programa, ¿no es cierto? Entonces, a veces una aplicación sí presenta errores graves. Entonces, el sistema operativo puede terminar los procesos para lo que les decía, proteger la estabilidad del sistema. Acuérdense que eso es una de las funciones principales del sistema operativo. Entonces pasa cuando las aplicaciones dejan de responder, ¿no? Y sí, sí, sí suele pasar. Eh, no es que se pase siempre a cada rato, pero sí pasa, ¿ya? O la finalización por sistema operativo, es decir, el sistema operativo también finaliza procesos cuando puede haber un tema de seguridad, cuando detecta un comportamiento anormal o cuando se requiere recursos críticos para otras tareas. Es decir, digamos que yo abro 100 programas aquí, o sea, te instalo 100 programas y abro los 100 programas. Y de repente esos 100 programas abiertos yo quiero estar usando todos. Entonces aquí va a pasar que obviamente, como habíamos visto, que también necesito justamente en este caso espacio de memoria para aplicaciones propias del sistema operativo del Windows, ¿no es cierto? Como necesito procesos del Windows. Si es que yo llego a sobrepasar con la cantidad de programas que abro, la cantidad que necesitan los procesos de Windows para trabajar, ¿qué es lo que va a hacer Windows? Windows va a cerrar programas que por ahí quizás detecte que no se están utilizando muy seguido, los cierra, pero justamente para mantener esto, ¿no es cierto? Sí, sí se han preguntado ustedes qué pasa si yo, por ejemplo, cierro aquí alguno de estos que son de procesos de Windows, o si han cerrado alguna vez, si han visto qué es lo que pasa. Han chequeado, pero bueno, chequeen y cierren, verán. No se vayan a asustar, no pasa nada, pero por ejemplo, si cerramos la administración de sesiones de Windows, se puede cerrar justamente mi sesión. Se cierra mi sesión y a veces sí nos toca reiniciar el equipo, porque básicamente este es el administrador de sesiones. Si yo le cierro y se cierra mi sesión, no me da la opción para, por ejemplo, ingresar. Puedo matar justamente aquí el servicio de lo que me permite ver el escritorio. Entonces yo cierro el escritorio y no veo nada. O si mato la tarea, la barra de tareas, entonces puedo matar esas cosas. Entonces si yo cierro estos, al menos estos de acá de Windows, si yo los cierro puedo tener problemas. Si cierro el system, imagínense, si cierro el shell de aquí también se cierra. O sea, puedo generar que por cerrar procesos que están aquí de forma manual,
puedo generar que el sistema operativo empiece a trabajar de forma errónea, ¿ya? En el estado finalizado, ¿qué hace el sistema operativo cuando finaliza? Por ejemplo, la finalización no solamente es como que ya cierro y deja de funcionar. Básicamente el sistema operativo, la arquitectura, dentro del flujo tiene que hacer esto, liberar el CPU. Entonces, si ya se terminó de ejecutar el proceso, yo debo sí o sí liberar el CPU para que quede disponible para otros procesos. Necesito liberar la RAM. Necesito liberar la RAM para justamente recupero la memoria asignada y tengo a disponibilidad. Entonces es lo que les mostraba, por ejemplo, el otro día. Si yo tengo aquí, estoy en 82 en RAM, ¿no es cierto? Y voy a cerrar, vamos a cerrar el PGAdmin. Aquí le digo que sí. Voy a cerrar el Word que no estamos utilizando. Le voy a decir que no lo quiero guardar. Voy a cerrar en este caso el Visual Studio Code. Eso está en otra pantalla. Ya le cerré. El de Epson también le cierro. Entonces, si ven cómo, por ejemplo, se va recuperando en este caso la RAM. ¿Se acuerdan que la RAM estaba en el 88? Creo que estaba. Miren, ahora está en el 73. Si yo sigo cerrando programas, que estoy haciendo yo el consumo aquí, por ejemplo, el Acrobat Reader no lo puedo cerrar porque estamos utilizando el Edge, ese también, por ejemplo, podría cerrar el Teams, no puedo porque estoy usando WhatsApp, está conectado, entonces ya no los voy a cerrar esos, pero básicamente si ven cómo se liberó, se le bajó a 73 la RAM y miren, el CPU está ahora ya entre 5 9 de lo que llegaba a 10 15 20, ¿no es cierto? Entonces ya están bajo el uso de los consumos y es porque pasó justamente todo eso. También cierra los archivos abiertos, ¿no es cierto? Si es que yo necesitaba y ya identificó dónde estaba en este caso, el gestor de archivos, el documento, entonces lo vuelve a dejar ahí, se queda ahí el documento guardado mientras yo no utilizo, es decir, se cierran correctamente los archivos. Por ejemplo, Word, si han visto, por ejemplo, que de repente estoy haciendo algo en Word y por ahí se cierra, se va la luz, como pasó hace un par de semanas. Cuando ustedes vuelven a prender el computador, se han visto, por ejemplo, que el Word les dice, oye, por si acaso de lo que pasó, que se desconectó repentinamente tu computador, tengo estos archivos que por ahí chequeales si te sirven, ¿no es cierto? Entonces uno revisa y dice, ah, qué bacán, están mis archivos con los cambios que no guardé. Entonces, esas son opciones justamente que se tiene para estos temas de seguridad. Y lo que les decía, elimina la información del PCB. El sistema operativo elimina, ¿no es cierto? Y en ciertos casos actualiza la información, pero casi siempre la mayoría es de eliminar estos archivos. Elimina estos PCBs y por ahí el PIT se elimina también. ¿Ya? Eso hasta ahí con el tema de los estados de los procesos. Entonces ya sabemos y entendemos bien cuáles son los 5 estados de un proceso por el que puede pasar y entendemos la arquitectura, ¿no es cierto? Entonces ya sabemos cómo funciona correctamente un sistema operativo. Vamos a ver ahora lo que es multitarea, pero nos vamos a tomar unos 5 minutitos, tomar agüita, vamos al baño y venimos para ya ver la parte de multitarea y ver la parte de los hilos y los threads, ¿ya? Y con eso terminamos la clase 5 del día de hoy. 5 minutitos. Ok.
Listo, chicos, perdón, me pasé un minutito. Vamos a continuar. La siguiente parte que igual necesitamos justamente comprender y entender para tener clarísimos ya los conceptos completos de lo que los sistemas operativos son, es también esta parte de lo que es multitarea, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, no hoy por hoy, básicamente cuando estamos en la computadora, la tecnología actual que tenemos nos permite, ¿no? Tener varios programas abiertos al mismo tiempo, nos permite tener justamente eso, varios programas instalados en el computador. Entonces, por ejemplo, ustedes como estudiantes pueden estar, ¿no es cierto?, en una videollamada, una videoclase, que como esta es la que manejamos, ¿no es cierto? Pueden estar al mismo tiempo, lo que les decía, ¿no? Investigando en internet, a la par, viendo qué significa alguna cosa que el tutor o el profesor diga. Podemos inclusive estar escuchando música, ¿no es cierto? O inclusive estar programando, ¿no es cierto? Entonces, todo eso en teoría hacemos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita tengo abierto el Teams, tengo abierto el Acrobat Reader, tengo abierto WhatsApp, tengo el explorador de archivos, tengo el Internet, el Edge del navegador, tengo el administrador de tareas, tengo todo eso abierto. Entonces, estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, esto es una característica del sistema operativo, ¿no es cierto? Los sistemas operativos modernos habíamos visto que inclusive hay sistemas operativos antiguos donde eran monotarea, donde yo podía hacer una sola tarea a vez, una única y una sola tarea a la vez. Pero en este caso nosotros tenemos justamente la parte de lo que es la multitarea, ¿no es cierto? Los sistemas operativos modernos nos permiten hacer multitarea. Entonces, ¿qué es la multitarea? Es la capacidad del sistema operativo, ¿no es cierto? El sistema operativo moderno que tenemos para justamente administrar y ejecutar varios procesos de manera concurrente, dando la impresión de que todo funciona al mismo tiempo. Ya les había dicho que es solo la impresión de que funciona al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué significa multitarea? Para entender un poco el derivado de la palabra, multivarias, tarea, actividad o proceso, ¿no es cierto? Entonces, una multitarea significa que un sistema operativo puede gestionar múltiples tareas o procesos simultáneamente. ¿Cómo funciona esto de la multitarea? Ya lo habíamos venido viendo poco a poco en lo que justamente veníamos las clases anteriores viendo y un poquito veníamos ya hablando. Básicamente, repetir, ¿no? El CPU, que es funcionalmente el estado, cuando un estado está en ejecución, es el estado único donde se utiliza CPU. Y es cuando en este estado un proceso muestra resultados. Acuérdense de eso. Entonces, el CPU es un recurso limitado, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo una cantidad de CPU, una cantidad de procesador y no me puedo pasar de eso, ¿no es cierto? Hay veces que los procesos de los sistemas operativos suelen utilizar, pero más desde el tema de la memoria RAM, le piden prestado memoria a la, ¿cómo se llama? A la memoria fija, a la memoria de estado sólido de disco duro, le pide temporalmente prestado espacio ahí para que se almacene la RAM. La RAM sí hace eso. Pero el CPU no, el CPU lo que tenemos es lo que hay y no se pide prestado ni podemos sacar CPU de otros lados. Entonces, cuando hay varios procesos, ¿no es cierto?, que están activos, no todos utilizan el CPU al mismo tiempo, ¿no es cierto? Entonces, ahí el sistema operativo, ¿qué es lo que les decía? Distribuye, y lo voy a leer textualmente aquí, esta parte de aquí. Distribuye rápidamente el tiempo de CPU entre los distintos procesos. Cada proceso recibe pequeños intervalos de ejecución. Estos cambios ocurren tan rápido que nosotros percibimos que todas las aplicaciones funcionan simultáneamente. Entonces, básicamente es lo que veíamos, ¿no? El quantum y el slice time, que son básicamente los pequeños pedacitos de tiempo que el scheduler le tiene que estar trabajando ahí con el kernel para que le asigne CPU y básicamente empiece a trabajar, ¿no es cierto? Empiece justamente a darnos esa sensación de simultaneidad. Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita, ¿no? Estamos en este caso con el Teams activo, abierto, porque está abierto el micrófono, ¿no es cierto? Entonces está el Teams abierto, estoy yo hablando, ustedes están escuchando y a la misma vez estoy utilizando el otro que está activo, en este caso es el Acrobat Reader, que yo estoy escribiendo, que estoy justamente moviendo, ¿no es cierto?
Entonces, ahí es cuando se da esa sensación de multitarea, ¿no es cierto? Ahí es cuando son tan rápidos los intervalos de tiempo, los quantums o los time slices que se entregan a cada proceso, a cada, en este caso, programa, para que se ejecuten. Y básicamente tenemos esa sensación de simultaneidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algo importante que debemos recordar. Un recordar es que también yo le hice hace un rato, que básicamente un programa es un archivo almacenado y un proceso puede ser un programa en ejecución, ¿no es cierto? Yo puedo tener el Edge como programa y está almacenado, está instalado, pero es un programa. Pero el Edge se vuelve un proceso, el Edge se empieza a cargar como proceso cuando se está ejecutando, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Y aquí vamos a ver cómo funcionaría. Tenemos los dos ejemplos en un grafiquito. Cómo funcionaría con un CPU con un solo núcleo y cómo funcionan los procesos, cómo se trabajan en CPUs que tienen varios núcleos, ¿no es cierto? Entonces, digamos que yo tengo como un proceso abierto un Chrome. Tengo abierto un Teams, un Visual Studio Code y tengo un Spotify abierto, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, en este caso, vamos a ver si existe o no la multitarea real, o sea, si existe eso. Aquí básicamente depende del hardware, ¿no es cierto? Yo como les digo, o sea, por ejemplo, no sé cuántos núcleos, voy a investigar esa parte, cuántos núcleos tiene mi procesador. Entonces, en un procesador de un solo núcleo, aquí, como es este ejemplo de aquí, ¿no es cierto? Aquí los procesos se encolan, aquí los procesos tenemos encolados. Aquí está la lista de procesos que están listos para ejecutarse, la cola, ¿no es cierto? Entonces aquí están en estado de espera, ¿no es cierto? Ya fueron nuevos, están en estado ready y esperan a que vengan a asignarse acá, que trabajen. Entonces este es un modelo de un CPU con un solo núcleo. Ahora, si tenemos un procesador multinúcleo, es decir, que tengo varios núcleos a la vez, aquí podría ejecutar, ¿no es cierto? Podría ejecutar cuatro procesos como que simultáneamente, ¿no es cierto? Pero en diferentes núcleos. ¿Ya? Después vamos a entender una parte que es de revisar, que es lo siguiente que vamos a ver son los hilos, ¿no es cierto? Entonces aquí, en teoría, me daría, en los dos casos, en tanto con un CPU mononúcleo, con un CPU de multinúcleo, vamos a poder ver justamente cómo es que se puede ejecutar esto. Por lo general, los CPUs que son de multinúcleo son servidores que son equipos de servidores, son equipos básicamente equipos de alta gama, de alta disponibilidad, son servidores que se utilizan estos tipos de CPUs. Y eso les digo, no estoy seguro, voy a investigar si es que los computadores de casa también son como es, multinúcleo. También para que lo chequeen, chicos, ¿ya? Entonces aquí es donde se ve, ¿no? Cómo funciona justamente el tema de multitarea. Aquí en este CPU, por más que sea un mononúcleo, que tenga un solo núcleo, también me da la sensación de multitarea. Es decir, es tan rápido el tema de los quantum y los time slice que se manejan, que yo sigo sintiendo como que los procesos, los cuatro, digamos que estos cuatro programas están abiertos al mismo tiempo. Y pasa, ¿no? Si yo ahorita, por ejemplo, pongo y abro Spotify y pongo a escuchar música, entonces va a sonar la música, estoy hablando yo, estamos trabajando con este caso, en este caso el Acrobat Reader, ¿no es cierto? Entonces voy a tener esa sensación. Es por justamente esa parte de la velocidad a la que funciona. Y obviamente si tengo un CPU con varios núcleos, podría ahí sí decirse que existe eh, una multitarea real como tal, ¿ya? Pero vamos a ver que un proceso no necesariamente se ejecuta de una sola forma, sino que, perdón, de un solo comando o de un solo paquete, sino que un proceso puede tener varios hilos, que es lo que vamos a ver ya a continuación. ¿Cuáles son las ventajas de este tema de la multitarea? ¿No es cierto? A pesar de que sea un CPU de un solo núcleo o un CPU de varios núcleos, básicamente las ventajas, y se acuerdan cuando hablábamos al inicio de los sistemas operativos, ¿no? Que el tema de la evolución de las computadoras, del tema de la evolución de las redes, el tema de la evolución de los sistemas operativos, los programas y todo eso van de la mano, básicamente, estas evoluciones. Porque ¿cuál es la finalidad? Justamente tener mayor productividad, ¿no es cierto? Porque imagínense tener o no haber evolucionado y tendríamos sistemas operativos monotareas, ¿no? Entonces, por ejemplo, no podríamos estar ahorita abiertos el Teams y abierto ¿cómo es
el Acrobat Reader. Capaz por ahí tendría que haberles mandado por correo o se descargaron de la plataforma el PDF, ¿no es cierto? Y yo tendría que estar hablando suponiendo que ustedes están viendo lo mismo, ¿no? Entonces ahora imagínate con la tecnología, yo les comparto mi pantalla, ustedes están viendo, escuchando mi voz, viendo mi pantalla, lo que yo veo, y aparte de eso estamos trabajando como que simultáneamente, ¿no es cierto? Entonces eso nos genera el tema de mayor, somos más productivos, podemos hacer más cosas a la vez. Se aprovecha el mejor, todo este tema de la multitarea nos ayuda también a que se aproveche de mejor manera los recursos, en este caso el CPU, ¿no es cierto? Entonces, básicamente el CPU, el procesador, permanece trabajando de manera útil. Mayor comodidad, claro, porque no es necesario cerrar aplicaciones constantemente, ¿no? A veces, antes sí pasaba y soy honesto, por ejemplo, tiene una maquinita un poco más baja. Entonces sí, cuando ya abres muchos programas, al menos cuando te dedicas ya a programación, te dedicas a eso, como que tienes que tener abiertas bases de datos, tienes que tener abiertos justos programas que te permitan hacer desarrollo, tienes que estar compilando, tienes que estar por ahí haciendo debug, buscando errores. Entonces, se vuelven como que un poco lentas. Entonces, básicamente, eh, no, ya no cierras aplicaciones cuando tienes ese tema de la multitarea y mejores recursos en infraestructura. Mejora la experiencia el tema del usuario, porque básicamente sentimos que los programas funcionan de manera fluida, ¿no? Como que por ahí tenemos una simultaneidad. ¿Cuáles son los sistemas que tienen multitareas y que manejan sistemas operativos modernos? Les decía que es básicamente en sistemas operativos modernos, que en este caso, por ejemplo, tenemos Windows, ¿no es cierto? De computadoras Linux, de Mac, tenemos los móviles, que por lo general están estos dos, Android y iOS, y servidores, a nivel de servidores tenemos Linux servers y Windows Server. Entonces, estos sistemas operativos trabajan con multitarea. Ojo, a pesar de que tengan procesadores de un solo núcleo o procesadores que sean de multinúcleos. Ojo con eso, ¿ya? ¿Cómo puede, por ejemplo, y esta pregunta es importante, cómo una sola CPU puede atender múltiples procesos al mismo tiempo? Básicamente es la capacidad del sistema operativo. Recuerden que todo esto tiene que ver con el sistema operativo para que distribuya, ¿no es cierto? Para que administre eficientemente el tiempo del procesador. Acuérdense que hay que trabajar el scheduler, el kernel, acuérdense de todo eso, ¿no es cierto? Y mantenga justamente esa distribución entre los procesos activos, ¿no es cierto? Aunque a nosotros nos parezca que todas las aplicaciones funcionan simultáneamente, ¿no es cierto? Internamente el sistema operativo realiza trabajos tan complejos, ¿no es cierto? Con la coordinación de recursos para que nos dé esa sensación, ¿ya? O sea, no es que pasa, como les decía en algún momento, pensar que es como es magia o es algo divino el tema esto de aquí, de cómo funciona esta parte del sistema operativo. O sea, no es magia ni tampoco es divino, o sea, tiene su lógica, ¿ya? ¿Cuál es la ilusión? Y justamente lo que les decía, ¿no? El tema de la ilusión de la simultaneidad, de que todo está ejecutando simultáneamente. Continuando con nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un navegador, tenemos en este caso Teams, Visual Studio Code para programar, Spotify para la música y explorar archivos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ahí, por ejemplo, parece que todo está trabajando al mismo tiempo, que todo está sobre el mismo procesador montado y trabajado, pero ahora nosotros entendemos que no es así, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, se están trabajando y se está transaccionando haciendo una a la vez, ¿ya? Pero ¿por qué sentimos el tema de la simultaneidad? ¿Por qué parece que todo fuera? Porque básicamente el sistema operativo cambia extremadamente rápido, ¿no es cierto? Lo que les venía hablando toda esta clase. Es tan rápido los cambios que hacen, ¿no es cierto?, entre los procesos, que básicamente yo siento eso. Entonces son milisegundos, inclusive se habla de microsegundos o fracciones muy pequeñas de tiempo. Entonces pasa tan rápido, imagínense que la velocidad a la que pasa que básicamente tengo esa sensación de simultáneo, de que estoy haciendo muchas cosas en paralelo. Y rapidito para revisar justamente el tema de lo que es el time slice o el quantum que les hablaba, ¿no es cierto? Básicamente estos dos términos, el time slice el time slice o quantum, son básicamente los pequeños intervalos de tiempo, ¿no es cierto? Que se asigna a cada proceso para ejecutarse. Entonces, yo tengo 4 procesos
en este caso, el time slice o quantum es de 10 milisegundos, ¿no es cierto? Entonces, cada intervalo que pasa de 10 milisegundos entra un proceso, entra otro proceso, entra otro proceso y así todos los que están en cola, ¿no es cierto? Entonces, con eso lo que se hace es que todos avancen poco a poco, pero es tan rápida la velocidad que seguimos sintiendo el tema de la simultaneidad. ¿Se acuerdan que por ahí también hablamos de este término del cambio de contexto o el context switching? Básicamente este es el mecanismo que el sistema operativo utiliza para cambiar justamente el CPU de un proceso a otro. Es decir, se asocian los dos, ¿no es cierto? El cambio de contexto y el time slicing trabajan conjuntamente justo para dar esa sensación de simultaneidad y básicamente para que el scheduler con el kernel sepan qué hacer, ¿no es cierto? Entonces, básicamente aquí es donde te dice, o sea, se detiene temporalmente un proceso, se guarda la información, se selecciona otro proceso, se carga la información y la CPU continúa trabajando. Es decir, el CPU nunca para de trabajar. Mientras un computador esté prendido, ¿no es cierto? Así nosotros no hagamos nada, yo puedo cerrar todas las aplicaciones y el computador va a estar trabajando. Entonces, trabaja al 6%, al 7%. El CPU siempre va a estar trabajando. Como les digo, si yo cierro las 6 aplicaciones, tengo 92 aplicaciones en segundo plano y veamos si se mantienen las 110 eran, ¿se acuerdan? 110, ha bajado una, no sé cuál se cerró de Windows. Entonces, todos esos procesos se van a mantener trabajando, ¿ya? Entonces, esto básicamente, el cambio de contexto, el context switching, lo que permite es justamente que el procesador, como ya está dentro de la cola de espera de los procesos, le vaya asignando justamente haciendo estos saltitos. ¿Ya? Cambiando de contexto, básicamente. Y ahora, bueno, para finalizar ya la clase, vamos a ver lo que son los hilos y qué son los threads, ¿no es cierto? Ahora ya nosotros justamente tenemos clarísimo, ¿no es cierto? Que es un programa, ¿no es cierto? Que es un proceso. Entendemos la arquitectura del computador, entendemos el ciclo de vida de un proceso, y cuáles son los estados por los que pasa. Ya sabemos qué consumos, qué recursos consume un proceso cuando está justamente funcionando, ¿no es cierto? Aquí hay algo importante que igual los sistemas operativos que son modernos nos permiten hacer, que es básicamente generar hilos, generar threads. ¿Qué son los hilos y los threads? Básicamente es que yo cojo un proceso, ¿no es cierto? Tengo un proceso y le puedo hacer pequeños pedacitos, es decir, puedo tener un proceso y dividir en uno, perdón, si no es uno ya no es división, puedo dividirle en dos, tres, cuatro, cinco pedazos. Y esos pedazos se llaman hilos, esas partecitas de un proceso que son más pequeñas son los hilos o son los threads. Estoy seguro que en algún momento han escuchado o si no ya más adelante se van a encontrar justamente con esto, al menos si, por ejemplo, si quisieran y dedicarse a ser, por ejemplo, desarrolladores de sistemas operativos. A ellos les toca trabajar mucho con este tema. Entonces, que estos hilos y estos threads básicamente nos permiten, como les decía, hacer que una aplicación pueda realizar varias tareas simultáneamente, es decir, sin necesidad de crear varios procesos independientes. ¿Cómo es esto? Van a decir, ¿cómo es que es esto que funciona? Vamos a ir avanzando. Un hilo o un thread básicamente es la unidad básica de ejecución dentro de un proceso, es decir, lo más pequeñito, así como hablamos cuando hablamos del cuerpo humano, nos decimos que la célula es la unidad más pequeña que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo. Entonces, un hilo, un thread es justamente eso también, ¿no es cierto? Entonces, un proceso puede tener dentro justamente de su conformación, uno o varios hilos, es decir, un proceso tiene un hilo. Pero un proceso puede tener varios hilos, ¿no es cierto? Y estos hilos lo que hacen es trabajar de forma concurrente, de forma como que paralela. ¿Por qué? Porque básicamente un hilo tiene una secuencia de instrucciones para que se ejecuten dentro de un proceso. Es decir, un hilo es parte de un proceso, ¿no es cierto? Digamos que un hilo hace una tarea específica. Es decir, por ejemplo, ¿se acuerdan que hablábamos y decíamos que un proceso suele necesitar, por ejemplo, el servicio de red para poder salir al Internet, ¿no es cierto? Entonces, ahí el proceso puede tener el proceso que levanta la página, el hilo que levanta la página web, ¿no es cierto? Y el hilo que pide el servicio de red y el hilo que pide la descarga de archivos. Y así se pueden dividir en varios hilos. Entonces, como les decía,
un hilo como idea clave. Un proceso puede tener uno o varios hilos. Los hilos siempre van a pertenecer a un mismo proceso y los hilos comparten recursos entre sí. O sea, los hilos de lo poquito que se le asigna a un proceso comparten esos procesos, ¿no es cierto? Si yo digo, por ejemplo, como ejemplo nada más, que un proceso va a necesitar, vamos a ver rapidito acá, por ejemplo, que el Acrobat Reader va a necesitar 101.2 megas, ¿no es cierto? En este caso tengo dos presentaciones abiertas. Entonces, estos pueden considerarse hilos. Tengo el Acrobat Reader con dos hilos, que un hilo es la una presentación y el hilo es la otra presentación. Tengo el Microsoft Edge, que tiene estos diferentes hilos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tengo el Crashpad, el navegador, el proceso GPU, el presentador de interfaz de usuario precargado, utilidad Network Service, por ejemplo, miren, aquí estoy utilizando la red, el servicio de red estoy utilizando. Entonces, esto puede ser un hilo. Entonces, por ejemplo, miren, el Edge puede tener 17 hilos justamente para poder trabajar. Es decir, es como que una subdivisión del proceso como tal. El Teams igual, miren, el Teams estoy seguro que también debe utilizar la parte de Networking Service. Miren, justamente, si ven, está utilizando el servicio de red, está utilizando el servicio de audio, está utilizando el servicio de storage. Entonces, estos servicios que son parte de este proceso también pueden ser los hilos. Pueden ser justamente hilos que necesito para trabajar, ¿ya? Entonces, es así como los hilos forman parte. Y los hilos comparten, mira, aquí si ven, por ejemplo, dice que el Teams necesita 555 megas para trabajar. Pero mira, necesita 23.2 para el WebView, ¿no es cierto? 0.6 para el Crashpad. Y el CPU que se le asigna, ¿no es cierto? También es compartido. O sea, el CPU que tiene, y obviamente va variando de acuerdo a lo que va necesitando, se comparte con estos hilos. Es decir, los hilos usan parte de los recursos que se asignan, en este caso, al procesador. ¿Ya? Por qué aparecen los hilos? ¿Por qué justamente es que los hilos decidieron a los sistemas operativos, los que desarrollan, dijeron, oigan, necesitamos una unidad más básica, más baja que un proceso para poder trabajar de forma eficiente? O sea, siguiendo la funcionalidad del sistema operativo, ¿no? Que optimice los recursos, que funcione eficientemente, que sea la experiencia de usuario agradable. Dijeron, necesitamos justamente hacer otra división adicional, es decir, o sea, sobre lo que ya está hecha la división y entendemos, como les decía, la parte del proceso, cómo funciona y todo eso, la arquitectura y eso. Dijeron, ok, necesitamos también hacer unas divisiones más pequeñas para que esto funcione bien, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, imaginémonos el tema de lo de la página web, ¿no es cierto? Entonces yo necesito, cuando abro un navegador, mostrar la página web, descargar datos de internet, necesito reproducir videos, necesito que se ejecute JavaScript y necesito gestionar pestañas, ¿no es cierto? Aquí tenemos cinco, el proceso solamente dice cuatro hilos. Entonces, si estas tareas se ejecutan en cola, ¿no es cierto? Si nosotros hablamos de que cada tarea sería un proceso, ¿qué es lo que pasaría? Primero, se volvería lenta la aplicación, ¿no es cierto? Y ojo que esto también, para que le vayan visualizando, se orienta a lo que ustedes como desarrolladores tienen que manejar. Es decir, tienen que saber, por ejemplo, esto de qué tienen que hacer en forma como paralela y qué pueden hacer en forma secuencial cuando entren al desarrollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si estas irían en cola? ¿No es cierto? Vamos a ver que el navegador sería de velocidad lenta, no sería muy eficiente. Entonces, lo que tú haces cuando generas hilos es hacer varias actividades como que al mismo tiempo, es decir, hacer actividades más pequeñitas para que justamente pueda yo tener el proceso, ¿no es cierto? Creo un PCB, tengo un PID y ya le asigno a él cierta cantidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace el proceso? Cuando hablábamos y decíamos que se genera el proceso, ¿se acuerdan que teníamos nosotros el PCB? ¿No es cierto? En el PSB, nosotros cuando se creaba, le decíamos, ok, tienes un código, un ID, ¿no es cierto? Tienes memoria, te asigno recursos y tienes justamente archivos que puedes tener abierto. Entonces, el proceso va a compartir esto con sus hilos. Es decir, el hilo, que es la unidad más pequeña y que ejecuta que es la que ejecutó al final dentro de los procesos, ¿no es cierto?
comparte estos recursos, utiliza estos recursos, lo que le facilita que sea más rápido. Es más, es por eso les decía, imagínense aquí que cada esto tenga un PID, cada uno tenga un PCB, cada tenga un PID, ¿no es cierto? Volviendo acá al gráfico, imagínense que Teams, en vez de tener asociados varios subprocesitos, varios hilos, aparezca 10 veces aquí Teams, ¿no es cierto? Entonces, como el Teams ya es un proceso como tal, aquí ya está compartiendo, ya tiene su memoria, tiene su CPU asignado cuando le toca trabajar, ¿no es cierto? Entonces, dividir en fracciones más pequeñas me permite justamente eso, ser más rápido, que el proceso funcione más rápido. Entonces, miren, el proceso en un navegador web, ¿cómo sería? ¿No es cierto? El proceso de abrir el Edge. En este caso, mi Edge tiene, ¿cuánto eras que tenían? Teníamos el Edge 17 hilos, ¿no es cierto? Entonces aquí, de esos 17 hilos, solamente tenemos como ejemplo en este caso 4, ¿no? El primer hilo que necesito es la interfaz gráfica. Me levanta la interfaz gráfica. El segundo hilo que se encargue de descargarme las páginas web. El tercer hilo que se encargue de la parte de reproducción de multimedia, ¿no? Video, audio, lo que sea. Y el cuarto hilo que ejecute scripts, porque recuerden que dentro de una página web se ejecutan scripts, ¿no es cierto? Entonces, como yo ya dividí en pedacitos, estos pedacitos se van a resolver más rápido, porque ya tengo un solo PCB asignado, ¿no es cierto? Y como ya tengo recursos asignados y estoy esperando solo que el scheduler me dé tiempo para entrar al procesador, entonces cuando entre, yo voy a decir, ok, hilo 1 trabaja, saca, funciona, entonces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí necesito esperar descargas, entro al estado en espera, listo, ya está, hilo 2 está listo con las descargas y esto es a lo que se refería que decíamos que está monitoreando. Entonces, monitorea directamente el scheduler que se cumpla y que ya tengas todos los hilos, es decir, tengas estos hilos para que vuelvas a entrar, ¿no es cierto? O que tengas uno o dos y te va despachando de esa forma, porque recuerden que igual puede estar en varios ciclos justamente trabajando. Aquí lo que les decía, que comparten los hilos, ¿no es cierto? Los hilos comparten del proceso la memoria RAM que les decía que a través del PCB, ¿no es cierto? PCB era. El PCB se comparte la RAM, archivos abiertos, recursos del proceso y código del programa, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vemos es que la comunicación entre los hilos siempre es más rápida porque utilizan los mismos recursos. Esa es la clave, que utilizan los mismos recursos del proceso. ¿No es cierto? Pero los hilos también suelen tener sus propias características, sus propios atributos, ¿no es cierto? Como hilos que son. Entonces, por ejemplo, un hilo tiene su propio contador de instrucciones, tienen sus propios estados, ¿no es cierto? Y tiene una pila de ejecución de stack, es decir, cumple los mismos procesos que suele hacer los mismos estados que un proceso, pero a nivel de hilos, y es mucho más rápido. Como son ejecuciones más pequeñitas, ¿no es cierto? Se ejecutan más rápido. En ese caso, lo que les decía en algún momento, ¿no? O sea, es como cuando hablamos del ejemplo del elefante. ¿Cómo se come un elefante? De golpe no te puedes comer, o sea, coger y meterte y comerte un elefante un solo bocado, no puedes, pero sí lo que puedes hacer es coger el elefante, dividir en pedacitos y te vas comiendo pedacito por pedacito. Entonces, así como la lógica que funcionan en este caso los procesos con los hilos. ¿Qué es la importancia en este caso de los hilos? Básicamente permite que justo varios hilos trabajen simultáneamente sin interferir completamente entre sí. Es decir, cada uno se encarga, o sea, cada hilo es un obrerito, ¿no es cierto? Entonces, cada hilo de lo que tiene cada proceso, ¿no es cierto?, se encarga de justamente trabajar y acceder a cada recurso. Si no, imagínense que eso les digo, solamente imagínense que se haga en cascada todo esto. ¿No es cierto? Que primero, bueno, el CrashPad es justamente algo propio de los procesos, que tenga que abrir el navegador, que tenga que ver el proceso de GPU, que tenga, o sea, que cada esto sea un proceso, imagínense si se sentiría la lentitud. Entonces, en este caso, como el Microsoft Edge utiliza 17 hilos para trabajar, entonces inclusive miren cómo está abierto, ¿no? Las capturas y justamente los sitios que tienes abiertos como pestañas. ¿Ya? ¿Y cuáles son los beneficios de los hilos para terminar? Básicamente nos dan mayor rendimiento, las tareas se ejecutan los hilos en paralelo, ¿no es cierto? Mejor respuesta al usuario, la aplicación continúa funcionando mientras realiza otras actividades, mejor aprovechamiento de la CPU, básicamente esto me funciona mejor cuando tenemos procesadores de multinúcleo,
menor consumo de recursos, porque suele el tema de crear hilos requiere menos recursos que crear procesos completos, por lo que les decía, que un proceso le comparte sus recursos a un hilo, es más, le divide, es como un papá, le divide a sus hijos las cosas y como buen papá, todos salen beneficiados de igual manera, ¿no es cierto? ¿Qué problemas podemos ver y que sí se pueden presentar hilos, ¿no es cierto? En los hilos, básicamente como hay exceso simultáneo de datos, ¿no es cierto? Los hilos a veces pueden intentar modificar la misma información. Errores de sincronización. Los resultados pueden a veces mostrarse incorrectos si no se coordina, si los programas no están diseñados de forma coordinada y adecuada. Es que es más compleja la programación, sí, porque básicamente cuando nosotros hacemos un programa, ¿no es cierto? Cuando nosotros definimos cómo va a trabajar, por ejemplo, si yo voy a desarrollar un navegador, ¿no es cierto? Un Edge, y se me ocurre que lo podríamos generar, yo genero el navegador, debo entender que no que el Edge necesita justamente eso, ¿no? Salida a la red, necesita justamente la GPU para ver el tema gráfico, necesita el servicio de indexación, necesita storage, ¿no es cierto? Entonces necesita abrir varias pestañas. Entonces, por ejemplo, antes, por ejemplo, cuando abrías una página web, el Microsoft Edge se abría en diferentes partes. O sea, se abría uno aquí, uno acá. Entonces, por ejemplo, eso es una mejora. El Acrobat Reader, por ejemplo, se abría igual en diferentes procesos. Aquí tengo un solo proceso de Acrobat Reader que básicamente tiene dos hilos, que en este caso es cada presentación. Entonces, justamente esa es la parte que nos puede generar, en este caso, cuando hacemos desarrollo, ¿no es cierto? Debemos tener claro cómo va a funcionar, porque necesitamos justamente que nuestros procesos, al crear desarrollo, ¿no es cierto? Al crear justamente la parte de programación, se requiere un diseño cuidadoso para evitar conflictos. O sea, debemos tener cuidado cuando desarrollamos. La relación con los sistemas operativos, básicamente aquí hablamos de que el sistema operativo también administra los hilos, ¿no es cierto? Funciones, crea los hilos, planifica su ejecución, asigna CPU, coordina la multitarea y gestiona los recursos compartidos. El CPU, aquí en este caso, el sistema operativo se encarga también de los hilos. Es decir, no es que el proceso tiene su propia forma de administrar, no. Son los sistemas operativos, es el sistema operativo como tal que se encarga de la administración de todo. Entonces, como podemos ver, chicos, el tema de sistemas operativos es básicamente el mundo sobre el cual giran nuestros equipos, nuestros computadores y como les digo, o sea, con temas de evolución tanto de equipos, de hardware, de software, de redes, en este caso sistemas operativos, es lo que nos permite estar a nivel tecnológico hoy donde estamos, ¿no es cierto? Básicamente es tener buenos equipos, tener buenas computadoras, buenos programas que nos permiten hacer un sinfín de cosas y hoy por hoy como ya vamos con el tema de IA, ¿no? Que es algo que igual vemos con ustedes en cuarto semestre. Vemos el tema de la IA, ahí para hacer unos prompts bien simpáticos para trabajar con ella. ¿Ya? Eso chicos, por la clase de hoy. La penúltima clase ya del ciclo, del semestre, básicamente. La última clase tenemos el próximo día lunes y cumplimos con la malla curricular. Igual, de parte de la administración, me han indicado que después de la siguiente clase que tenemos, vamos a tener unos 10, creo que son unos 15 días de vacaciones, algo así antes de empezar. Pero básicamente esos 15 días, chicos, a los que estén retrasados en algún tema, en cualquiera de las materias, las que di yo, las que dio el profe Francisco, van a tener que igualarse, van a tener esos 15 días. Entonces, así si es que existe algún tema que estén retrasados, me escriben, ¿ya? Yo también igual ya la próxima semana me pongo ya a filtrar todas las notas de todos los trabajos, de todos los pruebas que estén y si por ahí veo que les falta algo, ya les aviso, ¿ya? Pero con todo igual ustedes si gustan, adelántense y me avisan nada más. Me dicen, Daniel, ¿sabe qué? No sea malito, habilíteme la prueba, el trabajo. Bueno, los trabajos pueden subir a destiempo sin problema. Pero si hay alguna prueba, algún cuestionario que esté bloqueado, me avisan, ¿ya? Para desbloquearles. Entonces, igual queda ya en la plataforma. En unos 30 minutitos ya subo la clase para que le vean, para que cualquier cosa que revisen, lo revisen. Ya voy a corregir la presentación en la diapositiva. Déjenme ver cuál era la diapositiva que estaba mal un enunciado. Creo que es.
¿Dónde estaba? Por aquí le tachamos, ¿se acuerdan? Este de aquí. Ya esta definición en el estado. Ya le voy a corregir ahorita y ya le subo también esa presentación para que le vean bien. Entonces, básicamente la definición ya le hablamos dentro de aquí, pero ya cambio eso porque aquí es ejecución running y aquí está listo ready. Ya le corrijo. Y queda el cuestionario que ya se abre en 10 minutitos y los que gustan le pueden dar y si no, tienen hasta el próximo lunes. Si no, hasta el próximo miércoles tienen para resolver ya, pero si pueden, resuélvanlo antes, chicos, ¿ya? Eso, y nada, muchísimas gracias por asistir a la clase. En este caso estuvimos con Jonathan, Christopher y Nori. Por favor, revisen y contesten el cuestionario. Eso, chicos, muchísimas gracias por asistir y estamos en contacto. Cualquier cosa, ya saben, tienen mi número. Una linda semana, un buen fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Ok, buenas Jonathan, que estés noches. bien, Hasta amigo. luego. Dios te bendiga. Hasta luego.